El viaje del héroe de la longevidad. Análisis biográfico, estratégico y psicológico de Wang Desun. Efecto Metamorfosis presenta la historia de un hombre que desafió lo inevitable. En 2015, a los 79 años, apareció en una pasarela de Pekín con el torso desnudo. Su barba y cabellera plateadas contrastaron con una musculatura tonificada. El mundo lo vio. Lo llamó el abuelo más sexy de China. Fue humillación para algunos. Fue revelación para otros. Y para él, fue la culminación de un proceso que llevaba más de 6 décadas. La figura de Wang Desun trasciende la mera catalogación de un fenómeno viral de Internet o de una celebridad tardía de la moda. En el contexto de la economía de la atención contemporánea, del envejecimiento demográfico global y de la redefinición del capital corporal, su trayectoria revela una disrupción sistemática de los paradigmas tradicionales sobre la decrepitud humana, la longevidad activa y la monetización del envejecimiento. Frecuentemente denominado por los medios y las plataformas digitales como el abuelo más sexy de China, o con el apodo en mandarín Lao Xianrou, la deconstrucción de su biografía demuestra que su irrupción pública no fue un accidente de algoritmos. Fue el resultado de un meticuloso proceso de preparación física, estratégica y psicológica que se extendió por más de 6 décadas. Su recorrido encaja con precisión en la estructura mítica del viaje del héroe de Joseph Campbell. Desde sus orígenes en la China rural preindustrializada y su paso por la rigidez de las instituciones del aparato comunista, hasta su autoexilio económico como Beijing Rector, y su posterior apoteosis como icono global de marcas multinacionales, cada etapa de su vida estuvo marcada por una obsesión deliberada. Una negativa sistemática a aceptar el declive físico y cognitivo que imponen las normas socioculturales. Introducción general. Este informe biográfico desglosa su evolución integral. Analiza variables psicológicas. Examina microestructuras empresariales de carácter familiar. Y detalla estrategias de posicionamiento de marca que transformaron la vejez de un artista marginado en una industria transgeneracional. 1936. Nace en Shenyang, en la provincia de Liaoning. Origen rural, en un contexto de preguerra e inestabilidad geopolítica. Su infancia transcurre bajo la sombra de la privación económica generalizada de la preguerra y la reconstrucción nacional. A los 14 años, por la situación familiar, abandona la educación formal. Entra al mercado laboral. Primero como cobrador en la red de tranvías de Shenyang. Luego consigue plaza como electricista de mantenimiento en una fábrica militar de armamentos. Ese trabajo industrial no lo limita, lo introduce en las artes escénicas. Aprovecha cursos técnicos e intelectuales gratuitos del Palacio de la Cultura de los Trabajadores. Se inscribe en talleres de canto, danza dramática y expresión teatral corporal al terminar sus turnos. Su disciplina rinde frutos. En 1959, la dirección de la planta lo incorpora al equipo de teatro amateur. Realiza giras de representación artística por instalaciones industriales de defensa durante un año. En 1960, motivado por una convocatoria, audiciona para el teatro antagonista de la región militar de Shenyang. A los 24 años es aceptado como artista militar. Comienza entonces un régimen riguroso de formación vocal y física de 10 años que forjará sus habilidades interpretativas. 1966 marca el inicio de la revolución cultural. 2 años después de casarse con Zhao Aihuan, ella es arrestada y procesada por acusaciones ideológicas. La separación dura 2 años. El estrés emocional y la búsqueda incansable de su esposa sumen a Wang en un estado cercano al colapso mental. Restablecida la normalidad institucional, Wang es asignado al cuerpo de actores principales del Teatro Dramático de Changchun, en la provincia de Jilin. Allí choca con una barrera cultural, el público local prefiere el folclore y la comedia antes que el drama serio. Percibe que su potencial creativo está limitado. Decide romper con las normas laborales de su época. A los 49 años, en 1985, renuncia voluntariamente a su plaza vitalicia en el Teatro Estatal.
Deja atrás el llamado tazón de arroz de hierro y migra, de forma precaria, a Pekín con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Se convierten en Beijing Drifters, inmigrantes sin registro residencial urbano, sinuco. La llegada a Pekín representa una etapa de extrema precariedad económica. Sin propiedad ni protección social, la familia vive en itinerancia. En el transcurso de un solo año realizan entre 8 y 9 mudanzas forzosas. Llegan a pernoctar a la intemperie, en pasos subterráneos, por falta de fondos para alquilar o pagar una noche de hotel antes de viajar a sus primeras giras. Para mitigar la vulnerabilidad financiera, la familia se organiza como una cooperativa teatral de coste de operación cero. Zhao Aihuan asume funciones de dramaturga y directora escénica. La hija, formada en el Conservatorio Central de Música de Pekín, se encarga del acompañamiento pianístico en vivo. El hijo asume tareas de iluminación y presentación. Wang actúa como fuerza corporal protagonista. Para transmitir las narrativas sin palabra hablada, Wang inicia en 1986, a los 50 años, su primer entrenamiento serio de fuerza en un gimnasio convencional. El ejercicio no es estético ni recreativo. Es una herramienta técnica para pulir su canal expresivo, su propia anatomía. El punto de inflexión internacional llega cuando un oficial de la Delegación Cultural Alemana presencia una de sus presentaciones en la Academia Central de Drama de Pekín. Es invitado a actuar en el Festival Internacional de Pantomima de Colonia en 1987. Es el primer espectáculo de pantomima china que proyecta su arte en el escenario europeo. La internacionalización financia su práctica mediante extrema precariedad y el esfuerzo de la microempresa familiar. A los 57 años, las exigencias cardiovasculares e intelectuales de la pantomima comienzan a sobrepasar la resistencia de su organismo. Wang asimila ese desgaste a la ejecución de un recital de danza solista de 2 horas. En ese momento de crisis física, su esposa aporta una idea revolucionaria: despojar las puestas en escena de movimientos dinámicos continuos y crear las esculturas vivientes. La disciplina consiste en que Wang, pintado con esmalte color bronce metálico, posa estáticamente en el escenario. Interactúa con réplicas de las esculturas de Auguste Rodin y Camille Claudel. Interpreta tragedias universales de amor e incomprensión sin moverse. Para que la performance fuera creíble, sin respiración visible ni flacidez que delatara carne humana, Wang inició un programa de entrenamiento hipertrofiado extremo que duró 3 años. Redujo su grasa corporal a niveles mínimos. Transformó su patrón respiratorio de una respiración toracoabdominal a una respiración dorsalizada en la espalda. El éxito fue tal que la obra se incorporó al volumen Historia fotográfica de los 100 años de China como uno de los hitos artísticos más importantes del siglo. Continuando con su filosofía de desarrollo personal y resistencia frente al envejecimiento, a los 65 años aprende equitación deportiva. Lo hace para integrarse competitivamente a elencos de películas de acción histórica. A los 78 años aprende a pilotar motocicletas de gran cilindrada. A los 79, en 2015, su irrupción definitiva en los medios globales ocurre cuando el diseñador Use Wang lo invita a cerrar su desfile otoño-invierno en la Semana de la Moda de China en Pekín. Aparece con el torso desnudo y un andar vigoroso y dramático. La viralización global es instantánea. Surge el arquetipo del hottest grandpa en la era digital. En 2016, con el apoyo de su hija, se entrena intensivamente para debutar como desk jockey de música electrónica. Incursiona en la cultura juvenil y derriba barreras generacionales. En 2017, a los 81 años, es nombrado embajador global de la campaña Be More Human de Reebok. Se produce así la monetización a gran escala de su marca personal, asociando longevidad y fitness a valores corporativos. En 2021 obtiene la licencia de piloto de aviación civil en Pekín. Marca un récord nacional como el estudiante de aviación más longevo tras un entrenamiento intensivo de 3 meses. En 2024 retorna a la pasarela principal durante la Semana de la Moda de Shanghái, demostrando sostenibilidad física y vigencia comercial a largo plazo.
En 2025 consolida ingresos pasivos de alto rendimiento con el doblaje de voz del antagonista principal, Buliang Xianben, en la película animada NSA 2. Etapas de vida por edades. Juventud y era militar, el nacimiento de la resistencia física. Wang nació en 1936 en una familia campesina en Shenyang. Su infancia estuvo marcada por inviernos duros y una transición hacia la industrialización pesada. La clase obrera forjó su constancia. La formación temprana en labores físicas y la disciplina del trabajo industrial le entregaron la base corporal sobre la cual construiría su carrera artística. El estancamiento regional y la crisis de la revolución cultural, de los 24 a los 49 años. La carrera artística estatal parecía garantizar una vida sin turbulencias económicas. Sin embargo, la revolución cultural sacude su vida familiar. La separación y la rehabilitación emocional lo obligan al autoaprendizaje y al fortalecimiento de mecanismos psicológicos defensivos. La realidad cultural del noreste de China limita su proyección. Ante esa barrera, decide emigrar y transformar su carrera. El éxodo a Pekín y la disciplina de la pantomima, de los 49 a los 57 años. La llegada a la capital es una prueba de supervivencia. La familia se organiza, crea una microempresa teatral y convierte la precariedad en resiliencia estratégica. El entrenamiento físico, iniciado a los 50 años, transforma una necesidad laboral en disciplina de vida. La metamorfosis del cuerpo y las esculturas vivientes, de los 57 a los 79 años. La búsqueda por preservar la obra frente al desgaste lo lleva a una reinvención estética y técnica. La limitación se convierte en ventaja. La inmovilidad se convierte en arte performático. Y el cuerpo, cuidadosamente moldeado, habla sin palabras. La irrupción global y digital, desde los 79 años hasta el presente. La aparición en la pasarela en 2015 cataliza una carrera global. La marca personal encuentra economías de escala. La longevidad deja de ser un problema privado y se transforma en un activo comercial. Wang mezcla disciplina, espectáculo y estrategia de marca. Su biografía demuestra que la vejez puede ser replanteada como una oportunidad de reinvención y negocio. Este relato no es solo la crónica de un hombre. Es la historia de una decisión sostenida. De una disciplina que convierte la precariedad en capital. De una familia que industrializó su talento. Y de una época que aprendió a valorar la vitalidad en edades inesperadas. Reflexión final. La vida de Wang Desun nos obliga a replantear viejos esquemas. La vejez no es solo pérdida. Puede ser invención. Puede ser trabajo. Puede ser mercado. Pero, sobre todo, es la suma de pequeñas decisiones tomadas cada día durante décadas. Si esta historia despertó algo dentro de ti, si encendió la posibilidad de cambiar un hábito, de intentar una disciplina o de desafiar lo dado, suscríbete. No se trata de entretenimiento. Se trata de transformación. Se trata de un cambio radical para alcanzar el éxito personal. Cautivo de inmediato al público y a las cámaras de los medios de comunicación internacionales. El impacto de su imagen derribó los estereotipos convencionales de la vejez pasiva, convirtiendo su perfil de la red social Weibo en un canal de comunicación masivo que pasó de tener 10.000 seguidores a más de 100.000 en pocas horas. A los 80 años, con la ayuda de su hija, se formó de manera intensiva como desk jockey de club de música electrónica para interactuar de cerca con la juventud. A los 81 años, la marca de ropa deportiva Reebok lo firmó como el rostro oficial para su campaña transgeneracional Be More Human en China, posicionándolo junto a celebridades de primer nivel de la industria del entretenimiento asiático. Su mayor reto cognitivo se consumó a los 85 años, cuando consiguió de manera oficial su licencia de piloto de aviación civil ligera en el aeropuerto de Millún Mujiayu, en Pekín. Para sortear las dudas de la Administración de Aviación Civil de China respecto a su capacidad neurocognitiva a esa edad, Wang se sometió de forma exitosa a estrictas valoraciones de salud y estudió manuales aeronáuticos durante 8 horas diarias por 3 meses.
En 2024, a los 87 años, volvió a la pasarela de la Semana de la Moda de Shanghái vistiendo un traje rojo con diseños florales y, en 2025, a los 89 años de edad, prestó su potente y cultivada voz para el rol antagonista de Buliang Xianben en la película animada de récord de taquilla NSA 2. Evolución mental y psicológica. La estructura mental de Wang Desun revela un sistema cognitivo altamente flexible y orientado a objetivos concretos, cimentado en el concepto psicológico del nacimiento espiritual constante o reverse. Su enfoque rechaza la noción de la senectud como una etapa de declive inevitable de las facultades físicas e intelectuales de la persona, entendiéndola en cambio como un proceso abierto que puede ser retrasado voluntariamente mediante el estímulo constante de actividades novedosas y de gran complejidad cognitiva. Este patrón mental de supervivencia y adaptación se forjó a partir de situaciones límite de alta tensión emocional durante su juventud. La separación forzada de su esposa durante la Revolución Cultural pudo desencadenar un trastorno depresivo severo. En lugar de caer en el desespero, Wang utilizó de manera autodidacta la estimulación intelectual compleja como un ancla cognitiva para proteger su mente, llegando a construir de forma exitosa un aparato receptor de televisión a partir de componentes electrónicos de desecho recuperados de fábricas del noreste de China. Esta estrategia de resiliencia activa se repitió constantemente en su vida, ante cada crisis de significado o cuello de botella laboral, respondió introduciendo de forma deliberada una nueva disciplina técnica o corporal que obligaba a su cerebro a reorganizar sus conexiones sinápticas. Desde una perspectiva de neuropsicología del desarrollo humano, las decisiones tomadas por Wang Desun para ejercitar su plasticidad cerebral pueden ser representadas de manera formal mediante un modelo de preservación de la reserva cognitiva y adaptabilidad biológica celular. NP de t igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t más la integral desde 0 hasta t de entre paréntesis alfa por f de tau más beta por c de tau entre paréntesis por e elevado a menos gamma por paréntesis t menos tau paréntesis de tau. En este modelo, el índice de preservación de la plasticidad sináptica y la salud mitocondrial en edades avanzadas NP de t depende de el estado neurobiológico de partida de la persona, expresado por n sub 0 por e elevado a menos lambda t, donde lambda representa el coeficiente natural de envejecimiento y muerte celular programada. El aporte sistemático del entrenamiento físico continuo y el control de la biomecánica profunda corporal f de tau. La exigencia cognitiva variable y continua que se genera al asimilar habilidades intelectuales novedosas c de tau, tales como el dominio del inglés a los 44 años o el pilotaje de aeronaves a los 85. Los coeficientes alfa y beta, que representan la capacidad intrínseca de respuesta del organismo al estímulo mecánico e intelectual, amortiguados por una constante de decaimiento por desuso gamma a lo largo de los periodos temporales medidos tau. El entrenamiento riguroso no se asume únicamente como una práctica externa, sino como una herramienta de reconfiguración de su propia fisonomía. Wang demostró esto al negarse rotundamente a recibir tratamientos médicos invasivos para la artrosis de sus rodillas a los 80 años. Al entrenar isometría profunda y elasticidad en el gimnasio diariamente, recuperó la estabilidad articular de sus miembros de forma natural, logrando realizar movimientos fluidos de descenso vertical con control biomecánico completo y sin ningún tipo de dolor. Evolución empresarial. La transición financiera de Wang Desun desde un esquema de remuneración fija estatal socialista hacia la explotación de los mercados globales ilustra un caso de éxito de emprendimiento y creación de valor en la era digital y de la moda de lujo. Su evolución financiera e industrial se puede subdividir de forma metodológica en tres fases operacionales muy claras. La primera fase estuvo enmarcada por el régimen estatal cerrado, 1960 a 1985, donde su salario dependía de la estructura burocrática de los teatros regionales de Shenyang y Changchun, sin posibilidad alguna de monetizar su imagen personal o acumular capital. La segunda fase correspondió al Sindicato Cooperativo Familiar Independiente, 1985 a 2015, en la cual los gastos operativos fijos se redujeron a cero al integrarse el propio núcleo familiar como la fuerza técnica y artística completa del teatro itinerante. Aunque los ingresos eran M.
o de estos si fluctuaban según el público universitario, la ausencia de intermediarios comerciales permitió a la familia mantener la operación y expandir sus representaciones a nivel internacional en Europa Occidental. La tercera fase, iniciada en 2015, representa la corporativización de la marca personal Hottest Grandpa. En esta etapa madura de ingresos exponenciales, Wang actúa como un activo publicitario corporativo altamente rentable para marcas del segmento premium como Hermenegildo Zegna y Reebok, lo que le ha permitido diversificar sus ingresos a gran escala de forma pasiva mediante contratos de doblaje de voz en producciones cinematográficas de primer orden como NSA 2. La siguiente descripción comparativa sintetiza las características de gestión de los modelos de negocio implementados por Wang Tsun en su paso por el sistema de producción. Modelo de teatro estatal, 1960 a 1985. Estructura organizacional, centralizada bajo el control del teatro militar u oficial de la provincia. Fuentes de ingreso, salario fijo oficial no sujeto a variaciones de ventas o taquilla. Gastos operativos, cubiertos por el presupuesto público asignado a la unidad. Nivel de apalancamiento, nulo, la imagen pública pertenecía en exclusiva al colectivo estatal. Cooperativa de pantomima familiar, 1985 a 2015. Estructura organizacional, sindicato de autoempleo cerrado, esposa, esposo e hijos sin nómina externa. Fuentes de ingreso, boleto de venta directa de teatro itinerante y becas universitarias. Gastos operativos, nulos o mínimos, amortizados por el uso de alojamientos compartidos. Nivel de apalancamiento, bajo, restringido a la capacidad física de la familia para viajar y realizar funciones. Consorcio Global de Marca Personal, 2015 a presente. Estructura organizacional, marca comercial de representación internacional, supervisada internamente por su esposa. Fuentes de ingreso, contratos de imagen de 6 cifras, patrocinios premium y regalías de cine. Gastos operativos, intermediación de marcas y equipos de producción específicos financiados por terceros. Nivel de apalancamiento, exponencial, distribuido a escala global a través de algoritmos de video digital. Estrategias de crecimiento. La incursión y el posicionamiento sostenido de Wang Tsun en el mercado global del entretenimiento de lujo y el marketing deportivo responden a dos estrategias de crecimiento muy precisas. El contraste estético como ventaja competitiva, Biao-Xinda. La industria publicitaria de la moda y el estilo de vida de lujo en el este de Asia ha estado dominada por una presentación estandarizada de modelos muy jóvenes, estilizados y, en ocasiones, de rasgos andróginos. Wang Tsun rompió de lleno con esta norma visual. Al irrumpir en la pasarela mostrando su cabello cano, una barba abundante y un físico robusto fruto del esfuerzo en el gimnasio, introdujo un concepto alternativo de belleza de contraste que él mismo describe como el estilo de gigante musculoso, Biao-Xinda. Esta aproximación ofreció una diferenciación visual inmediata frente a la homogeneidad del sector de la alta costura. Las marcas de lujo encontraron en su imagen una combinación de madurez y vitalidad que resultó sumamente atractiva para captar la atención del consumidor moderno en redes sociales. El bucle de hitos de relaciones públicas de alto rendimiento. A diferencia de los creadores de contenido tradicionales, quienes dependen de la publicación constante de material para mantener activos los algoritmos, la estrategia de crecimiento de Wang Tsun se basa en la consecución programada de logros personales de gran dificultad física e intelectual espaciados en el tiempo, consecución de hito físico o cognitivo complejo, por ejemplo la licencia de piloto a los 85 años, aparición en medios de prensa internacionales y campañas globales. Establecimiento de contratos de alto valor con firmas de prestigio. Este esquema de crecimiento de relaciones públicas asegura que la marca personal de Wang mantenga una alta credibilidad y relevancia a largo plazo, sin desgastar su imagen pública con contenido efímero de baja calidad. Análisis de contenido y algoritmo. La viralidad global alcanzada por Wang Tsun en las plataformas digitales chinas, Weibo y Douyin, y de Occidente obedece a dinámicas claras del consumo de contenido moderno. La interrupción del patrón de navegación visual, Pattern Interruption.
En los sistemas de recomendación basados en el deslizamiento continuo de pantalla, scrolling, el usuario medio consume contenido visual de manera automática. Las imágenes de personas ancianas suelen estar ligadas a tópicos como la pasividad, la debilidad física o el sedentarismo en los parques. La aparición repentina en la pantalla de un anciano vigoroso, con el pecho descubierto y una mirada retadora en un desfile de modas de vanguardia, rompe de forma inmediata con las expectativas visuales del usuario. Esta interrupción del patrón perceptivo detiene el avance del usuario en el video durante los primeros 3 segundos esenciales, enviando una señal positiva al algoritmo para distribuir masivamente el contenido a nuevas audiencias. El puente de afinidad demográfica y las nietas políticas, Sun Sifu. Tras su exitosa participación en la comedia cinematográfica Once Again en 2015, donde encarnó a un abuelo entrañable y de buenos modales, se desató un fenómeno digital muy particular en su canal de Weibo. Miles de seguidoras jóvenes comenzaron a interactuar activamente en sus publicaciones autonombrándose cariñosamente nietas políticas del actor. En lugar de ignorar estas menciones o responder con distanciamiento formal, Wang Te-sun comenzó a dialogar de forma ingeniosa con sus seguidoras, publicando de manera divertida las supuestas condiciones que debía reunir una mujer para ser aceptada como su nieta política, tales como saber cocinar, trabajar duro y tener un respeto genuino por las personas mayores. Este tipo de interacciones amables y directas reforzó el engagement orgánico de su perfil, construyendo una comunidad de seguidores leales que comparten su mensaje de vitalidad activa. Controversias y críticas. La consolidación de Wang Te-sun como un referente de éxito tardío y expresión vanguardista no ha estado exenta de tensiones con el entorno social y normativo de China. La censura estatal de la obra escultura viviente por obscenidad. En 1993, la creación de la performance Escultura Viviente, en la cual Wang actuaba desnudo, cubierto de pintura color bronce metálico y manteniendo poses de gran tensión dramática e interacción física con estatuas femeninas desnudas, chocó frontalmente con los códigos morales del aparato de control artístico estatal de China. La actuación fue calificada por las autoridades de Pekín como una exhibición provocativa con riesgo de obscenidad publicitaria, lo que resultó en la prohibición de sus puestas en escena en recintos oficiales de la capital. Esta situación de censura dejó una marca profunda en su seguridad profesional. En 2015, cuando el diseñador Use Wang le propuso por primera vez salir con el torso desnudo en el desfile de la Semana de la Moda de China, Wang dudó seriamente en aceptar, temiendo que la policía clausurara el evento de inmediato y lo detuviera bajo cargos de exhibicionismo obsceno en la vía pública. La precarización residencial del estatus de Beijing Drifter. Durante más de 8 años, el éxodo de la familia Wang en Pekín se desarrolló bajo una situación de desprotección legal y residencial completa. Al carecer de un registro residencial oficial para la capital, Hukou, la familia carecía de derechos de acceso a la vivienda estatal regulada o a los servicios básicos de salud pública. Su subsistencia y mudanzas constantes en viviendas temporales los expusieron a los duros inviernos de Pekín, lo que dotó a sus primeras creaciones dramáticas de un trasfondo de la marginación y el sufrimiento real los diferenciaban de la oferta artística institucional de la época. Relaciones y círculo cercano. Detrás del éxito y la presencia de Wang Te-sun se encuentra una red familiar integrada de forma estratégica que ha actuado como su soporte operativo e intelectual en todas las etapas de su carrera. Su esposa, Zhao Aihuan, con quien contrajo nupcias a los 30 años en las Fuerzas Armadas, constituye la mente de la mayoría de sus proyectos escénicos. Wang ha reconocido de forma reiterada la gran dependencia artística y de gestión que mantiene con ella, sintetizando la dinámica de su éxito como un binomio indisoluble de complementariedad escénica. En nuestro hogar teatral, la estructura se mantiene firme porque ella representa la sabiduría de la creación y yo aporto la fuerza muscular para materializarla en el escenario. Zhao no solo ideó la transición hacia las esculturas vivientes tras percibir el desgaste físico de Wang en la pantomima, sino que ha asumido el rol de filtro en la gestión de su imagen comercial.
Tras su viralización en 2015, ella tomó la decisión estratégica de restringir las apariciones del artista en programas sensacionalistas y entrevistas superficiales con el fin de preservar la seriedad de su obra y garantizar la tranquilidad de su vida familiar. Asimismo, sus hijos se han integrado de manera activa a la dinámica de producción familiar. Su hija, pianista profesional del Conservatorio Central de Música, no solo musicalizó sus puestas en escena en las giras nacionales, sino que actuó como la instructora musical para que el artista pudiera debutar como disc jockey de música electrónica a los 80 años de edad. Su hijo, por su parte, asumió durante años las labores de gaffer, técnico de iluminación y presentador escénico del colectivo itinerante de los Wang, demostrando que su éxito financiero tardío no fue un esfuerzo individual, sino el resultado de un sindicato familiar altamente cohesionado. Filosofía de éxito y dinero. Para Wang Desun, los recursos financieros y el éxito comercial no constituyen un fin en sí mismos, sino herramientas para consolidar su libertad y desarrollo personal a largo plazo. Su visión se fundamenta en tres directrices clave. La autonomía personal por encima del consumo ostentoso. Habiendo vivido gran parte de su madurez en una pobreza severa que lo llevó a carecer de hogar fijo en la capital, Wang mantiene una relación de sobriedad con la riqueza financiera. Las utilidades generadas por sus contratos publicitarios con marcas multinacionales y películas de alto presupuesto no se destinan al consumo suntuoso o la acumulación material pasiva. En cambio, el dinero es valorado como un mecanismo de seguridad para garantizar su libertad creativa, permitiéndole rechazar ofertas comerciales que no se alinean con sus principios artísticos y personales. La preparación sistemática para la oportunidad esquiva. En sus conferencias motivacionales y campañas publicitarias, Wang suele desmitificar de manera categórica el concepto de la suerte o éxito repentino. Su filosofía sostiene que las grandes oportunidades son fenómenos escasos que únicamente benefician a aquellos que han acumulado conocimientos y fortaleza muscular de manera silenciosa durante años. La gente comenzó a notar mi presencia tras desfilar en la pasarela a los 79 años, pero para poder tener la fisonomía y la prestancia física de ese día, me he estado preparando de forma diaria durante 60 años. El envejecimiento como una elección mental de renuncia. Wang rechaza de manera terminante el retiro pasivo convencional. Sostiene que el declive físico y mental acelerado de muchas personas de la tercera edad no obedece a límites puramente biológicos, sino a una rendición mental de las personas frente a las expectativas pasivas que impone la sociedad a su edad. En su concepción, mantenerse saludable implica necesariamente mantener metas futuras que desafíen las capacidades propias. La vejez comienza cuando asumes que ya no tienes nada nuevo que aprender y decides rendirte. Nadie puede impedir tu éxito, excepto tú mismo. Datos poco conocidos y hallazgos relevantes. En el curso del análisis documental e investigación de la trayectoria de Wang Desun, se han identificado diversos hitos y técnicas poco difundidos que revelan la singularidad de su enfoque de vida. La noche de desamparo en la avenida Chang'an. En 1987, la noche previa a su viaje hacia Colonia, Alemania, para representar el primer espectáculo de pantomima de China en Europa, Wang y su esposa se encontraron sin fondos líquidos para pagar un hotel de paso en la capital tras saldar la logística de visado. La pareja pasó toda la noche caminando a la intemperie por la avenida Chang'an de Pekín, resistiendo el frío invernal hasta que el aeropuerto abrió sus puertas, demostrando un alto nivel de resiliencia frente a las carencias económicas. La técnica de la respiración dorsal. Durante la planificación de las esculturas vivientes a los 57 años, Wang observó que la expansión abdominal frontal de su respiración rompía con la ilusión de que era una auténtica estatua de bronce inmóvil. Mediante un riguroso entrenamiento isométrico de 3 años, logró inhibir el movimiento de su cavidad torácica frontal, aprendiendo a respirar mediante la expansión controlada de la zona dorsal de su espalda, una adaptación funcional que le permitió actuar sin alterar la rigidez visual de su cuerpo. La prueba neurocognitiva de la licencia de vuelo. A los 85 años de edad, la Administración de Aviación Civil de China se mostró reacia a autorizar su matrícula como alumno piloto debido a los riesgos asociados a su edad.
Para vencer la resistencia burocrática, Wang estudió 8 horas diarias durante 3 meses, superando con notas sobresalientes los exámenes teóricos de aerodinámica, navegación meteorológica y comunicaciones de radio. Teniendo la calificación requerida para volar el monoplano ligero SW-100 en un periodo de 3 meses. El doblaje sin contexto para NSA-2. Al grabar la voz del sabio y ambicioso antagonista Bulliang Xianben para la película de animación de récord de taquilla NSA-2, Wang Desun realizó la grabación de la totalidad de sus líneas dramáticas en un periodo de 3 días. Sin embargo, por políticas de confidencialidad del estudio de animación, no se le facilitó el contexto de la trama ni el guión general de la película. El actor completó el doblaje guiado exclusivamente por las modulaciones e indicaciones que el director le transmitía en cabina, logrando proyectar la complejidad dramática requerida sin conocer el destino final de su personaje. Conclusiones finales. El análisis exhaustivo de la biografía y evolución estratégica de Wang Desun revela que la longevidad y el éxito tardío no constituyen fenómenos fortuitos, sino el resultado de un plan continuo de adaptabilidad biológica, mental y de gestión familiar de recursos. Su paso por la actuación militar, la pantomima independiente y las esculturas vivientes constituye una preparación sistemática de 6 décadas que le permitió estar en plenitud física para aprovechar las oportunidades comerciales y de viralización en la era de los algoritmos digitales. Su estructura de negocio, sustentada inicialmente en una operación familiar cerrada sin costes fijos, le permitió sortear las precariedades económicas de su etapa de Beijing Drifter antes de transformarse en un lucrativo activo publicitario global para corporaciones de prestigio y películas taquilleras. En última instancia, la historia de Wang Desun redefinirá las nociones tradicionales sobre la madurez humana, erigiéndose como un modelo de referencia útil tanto para el marketing transgeneracional como para el estudio de la resiliencia y la productividad científica en la vejez activa. Este es el final absoluto. Gracias por acompañar a Efecto Metamorfosis. Suscríbete ahora para no perderte las próximas transformaciones y comparte esta historia.